Ahí está. Bueno, ahora vamos a empezar con el mensaje. Gracias por cada uno de los coros, Marquitos ahí. Espero que hayan podido cantar desde sus casas. Ahora les voy a compartir el PowerPoint y mientras yo hago eso quiero que todos busquen una Biblia. Ya. Tengan una Biblia a mano los que puedan. Bien. Ya si todos tienen su Biblia. Porque hoy vamos a leer una historia. Y hoy el caso que vamos a analizar hoy se llama el caso de las pruebas de salud alteradas. ¿Ven el PowerPoint? ¿Sí? Se ve el PowerPoint con... Bien, ¿no? La presentación. Bien. Buenísimo. El caso de las pruebas de salud alteradas. Ahí vemos CSI, que estamos viendo, que somos como detectives. Y vamos a ver la primer pista. A ver. La pista número 1. Uy, ¿qué será? Son unas vendas. A ver. La pista número 2. Uy, la pista número 2. Esto es el templo de Jerusalén. Hoy en día. En el templo era donde los leprosos, ojo en la pista que le estoy dando, tenían que ir a ver a los sacerdotes para ver si estaban curados de su lepra. Que ahora vamos a ver qué es. La pista número 3. Chan. Uy, esta no se ve muy bien. Pero esta es la escena del caso. Podemos ver varios hombres que parece que tienen vendas en su cuerpo. ¿Y qué les parece a ustedes, chicos? Que ¿dónde se encuentran estas personas? ¿Están en la ciudad? ¿O están alejados de la ciudad? Están alejados de la ciudad. No los puedo escuchar, pero bueno. Calculo que habrán respondido. Bueno, a ver, voy a mover un poco sus cámaras. Ahí está. Miren que los estoy viendo. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque para resolver este caso vamos a tener que leer en la Biblia, o sea, en la palabra de Dios. La Biblia nos va a contar esta historia que vamos a ver hoy. Vamos a buscar en las Biblias Lucas 17, 11 al 19. Lucas es el libro, sería el nombre que aparece arriba. 17 sería el número grandote que aparece. Y 11 el número chiquitito, el versículo. Esta historia se llama los 10 leprosos. Los 10 leprosos son limpiados, dicen en algunas Biblias. De todas formas, si no tienen la Biblia o si por ahí no saben leer bien, vayan escuchando que yo lo voy a leer. Dice el versículo 11 de Lucas 17. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bien, ahora ya sabemos más o menos qué es lo que se trata esta historia, pero vamos a ir viendo más punto por punto, más profundo. Vamos a ver un poco más de esto que leímos. Dice la Biblia que Jesús iba con sus discípulos hacia la ciudad de Jerusalén. Miren, ahí yo les puse un mapita. La flecha roja, ahí está Jerusalén. La flecha naranja es donde estaba Samaria. Y toda ese círculo verde es Galilea. Era como una provincia. ¿Se acuerdan que los de Samaria no eran bien vistos por los judíos? Eran como los enemigos. Que después los vamos a ver a eso. Bueno, dice la Biblia que Jesús iba con sus discípulos hacia Jerusalén y pasaban en el camino entre Samaria y Jerusalén. Y estaban pasando cerca
de un pueblo pequeño, dice. Y mientras ellos pasaban por aquel lugar, dice que aparecieron 10 leprosos que empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. A ver si paso. Ahí está. Miren, ahí está Jesús caminando con sus discípulos y dice que se le aparecieron 10 leprosos. Dice la Biblia que los leprosos no se acercaron a Jesús. ¿Y eso saben por qué es? Como leímos y como decíamos, estos hombres tenían una enfermedad que se llama lepra. Esta enfermedad es una enfermedad en la piel que es súper contagiosa y que hace que la piel se empiece como a morir o a secar, y esto con el paso del tiempo hacía que se caiga la piel, se hacían como ampollas y la piel se cae y hasta se empieza, cuando se hace más grave, se empezaban a perder hasta partes del cuerpo como dedos, se empezaban a caer. Los que tenían esta enfermedad eran echados de la ciudad y vivían abandonados en las afueras del pueblo. Por eso tampoco podían acercarse a la gente y tenían que estar aislados sí o sí. ¿Vieron así como nosotros estuvimos aislados? Bueno, esta gente, nosotros por el COVID, pero bueno, esta gente debía aislarse, pero para siempre, de todas las demás personas. No podían volver a estar cerca de sus mamás, ni sus familiares o amigos, no podían ir a comprar, ni hacer sus vidas normales. Dice la Biblia que cuando Jesús vio a estos hombres, solamente les dijo una cosa: que fueran al sacerdote y se presentaran ante él en el templo. Y esto es llamativo porque cuando un leproso se sanaba, tenía que ir al sacerdote, para que el sacerdote tenía que fijarse si era verdad que se había sanado. Entonces, si era verdad, esa persona ya podía volver a la ciudad y podía volver a hacer su vida normal. Y por eso probablemente Jesús los mandó para allá. Pero había un problemita. Es que todavía los 10 leprosos tenían la lepra todavía. ¿Por qué irían al sacerdote? ¿Por qué irían al templo? Bueno, la Biblia nos dice que estas personas salieron de todas formas. O sea, vemos que estas personas primeramente reconocieron a Jesús. ¿Por qué? Porque fueron a él y le dijeron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Le gritaron por su sanación. O sea, sabían quién era Jesús y sabía que él podía sanarlos. Pero vemos también que tuvieron un poco de fe a la hora de obedecer lo que Jesús les mandó. Quizás uno podría haber hecho, no sé, había pensado: pero ¿para qué voy a ir al templo si sigo con lepra? Ni siquiera nos sanó. Mejor me quedo acá, ¿para qué voy a caminar hasta la ciudad? Pero no, dice que estas personas fueron. Y en el camino, mientras iban, algo increíble pasó. Se dieron cuenta de que habían sido sanados en el camino. Estas personas con lepras, esa enfermedad tan fea, que tantas cosas le había producido, ahora estaban bien sanitos porque Jesús los había curado. Imagínense, todos probablemente estaban re contentos y emocionados. Ahora piénsenlo ustedes, cada uno de los chicos que está ahí. ¿Qué hubiera hecho después de pasar tanto tiempo con esa enfermedad y haber sido curados y habernos prohibido tantas cosas porque teníamos esa enfermedad? ¿Qué era lo primero que podrías haber hecho? Piensen, a ver. Y muchos probablemente pensaron en ir a abrazar a sus familiares, a sus amigos, en ir a la plaza con gente, poder hablar normalmente con las personas. Los chicos quizás quieren ir a jugar un partidito de fútbol con los demás chicos. Pero ¿saben qué se olvidaron casi todos de los 10 leprosos? Se olvidaron de volver con Jesús para agradecerle por lo que él había hecho. Pero hubo uno solo, que dice la Biblia que al ver que fue limpio, se volvió a Jesús. Dice que él alabó a Dios y le daba las gracias gritando. A ver, miren, ahí tenemos a los otros 9 leprosos que siguieron su camino nomás, pero hubo uno que volvió a agradecerle. Dice que cuando Jesús vio a este hombre, notó que no solamente era uno de los leprosos, sino que también era samaritano. ¿Se acuerdan la parábola que vimos hace 2 sábados, creo, de la parábola del buen samaritano? Que había que amar al prójimo, que eso vimos. ¿Se acuerdan? ¿Los samaritanos eran amigos de los judíos? ¿O se odiaban un poco entre ellos?
A ver si alguien me hace una seña. Ah, mira. Entre judíos y samaritanos no se querían nada, eran como enemigos. Pero Jesús nos enseñó, por esa misma lección que vimos, que hay que amar al prójimo. Y de todos estos israelitas que seguro había entre esos 10 leprosos, solo volvió aquel que era samaritano, aquel que era extranjero. Entonces Jesús, cuando lo vio, le preguntó: ¿no eran 10 los que sané? Faltarían 9 más. ¿Dónde están esos 9 que faltan? Entonces Jesús le dijo a ese samaritano: levántate, tu fe te ha salvado. Y capaz alguno de los chicos se pregunta: ¿cómo puede ser? ¿No lo había sanado ya cuando iban en el camino? ¿Cómo que lo vuelve a salvar? ¿De qué se trata? Y sí, él ya no tenía más la lepra, pero Jesús le dio a él, solo a él, otra cosa más y mucho mejor. Jesús lo salvó, Jesús le limpió. No solamente fue sanado de la enfermedad de su piel, sino que también fue sanado de sus pecados, de su enfermedad espiritual que todos llevamos adentro y que necesitamos de la cura que es Jesús. Ese hombre recibió la salvación eterna. Ese hombre, al morir, va a abrir sus ojos en el cielo y va a estar con Dios eternamente. No importa si muera por lepra o si muera por otra cosa de viejo, de lo que sea, ese hombre iba a ser curado para siempre. Yo no sé qué habrá pasado con los otros 9 que no se acercaron, pero sí sé que en ese momento se preocuparon mucho por su físico, por su enfermedad, pero se olvidaron de lo más importante, que es dónde iban a pasar la eternidad, en el cielo o en el infierno. Miren chicos, este milagro Jesús sanó el cuerpo de 10 personas, pero eso no fue lo más importante. Esos 10 que se sanaron, que dejaron de tener lepra, probablemente vivieron más tiempo, pero un día se hicieron viejos, un día o les agarró otra enfermedad y murieron de todas formas en algún momento. Pero uno solo de ellos, al menos por lo que podemos leer en la Biblia, a pesar de morir en esta tierra por la causa que sea, se fue al cielo con Dios. Chicos, por ahí ustedes tienen, como todos alguna vez tenemos, tienen amigos, tienen familiares que tienen una enfermedad. Y a veces eso nos pone triste porque nos pone mal eso. Y a veces oramos para que el Señor los sane como hizo con estos 10 leprosos. Y eso no está mal, debemos seguir haciéndolo. Pero debemos entender que eso no es lo más importante. Muchas veces, a pesar de que oramos, las personas quizás mueren acá en esta tierra, pero porque Dios tiene un plan para todos y Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Yo algún día voy a morir probablemente de esta tierra si el Señor no viene antes. Y si el día de mañana a mí me agarra una enfermedad, yo sé que si Dios decide no curarme, cuando cierre los ojos acá, los voy a abrir en el cielo. Muchas veces nos preocupamos más por la sanación de nuestro cuerpo, de esto, yo tengo este problema. Uy, Dios, ¿por qué me hiciste con lentes? ¿Por qué no puedo ver bien? ¿Por qué esto? Pero nos olvidamos de que Dios nos da algo mucho mejor, que no importa todo lo demás, que es la salvación, que sin dudas es mucho más importante. Y esto nos lleva al segundo punto que quiero demostrarles hoy. Siempre pedimos a Dios cuando estamos mal. Cuando nos falta algo, Dios, por favor, necesito esto. Pero después somos como los otros 9 leprosos, cuando Dios nos responde, y nos olvidamos de darle gracias a Dios. Dios nos da, podríamos hacer una lista enorme. Dios nos da la comida, nos protege todos los días, los problemas, nos da todos los gustos que nos podemos dar, nos da una casita donde nos podemos, que alguna será más precaria que la otra, pero es donde nos podemos refugiar del frío. Pero lo más importante que podemos agradecer, por todas estas cosas tenemos que agradecer, y muchas veces no lo hacemos, pero lo más importante que podemos agradecer es la salvación. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. La salvación es un regalo así que Dios nos da. Y qué hermoso regalo que es para agradecerle todos los días, todos los días de nuestra vida. Ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, los chicos. ¿Hoy fueron agradecidos con Dios? ¿Le agradecieron a Dios por la salvación que nos dio?
O si no recibiste ese regalo de Dios, que es la salvación, en ese caso lo puedes recibir hoy aceptando ese llamado de Dios, arrepintiéndote de todos tus pecados, todas las cosas que a Él no le gustan, todas las cosas malas que todos hacemos. Si vos te arrepentís, dice que Él te hace una persona nueva y va a estar con vos. No importa, por más que pases problemas, por más que pases enfermedad, que muchas veces las vamos a pasar, Él te va a acompañar y en el día que dejemos este mundo acá en la tierra, dice que Él nos va a recibir en sus brazos para toda la eternidad. Seamos agradecidos, como este hombre, este samaritano, ven ahí que está agradeciéndole a Jesús por la sanación, fue a agradecerles por la sanación, pero se llevó otro beneficio más, tuvo recompensa doble, ese hombre se llevó también la salvación. Vamos a tener una palabra de oración y después vamos a pasar al texto con Lucas Ramírez. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque un día fuimos sanados, Señor, pero no en lo físico, sino también hemos sido sanados espiritualmente, Señor. Un día fuimos lavados, un día fuimos limpios de nuestros pecados. Un día recibimos esa salvación que viene de ti, Señor, y solo de ti, y que nosotros no podríamos haber alcanzado por nuestros medios. Señor, te agradecemos por esta salvación. Señor, te damos gracias también por cada una de las cosas que nos das día a día, Señor, a cada uno de tus hijos. Gracias porque podemos disfrutar del día, gracias porque podemos ver el sol, Señor, gracias porque podemos escuchar tu palabra, gracias porque nos podemos reunir acá con todos los chicos de los pre y entender estas lecciones. Señor, gracias por la comida diaria que nos das, Señor. Gracias por la casita que todos tenemos, Señor, el refugio que nos das del frío, Señor, que está haciendo ahora. Señor, y también te pedimos que nos ayudes a tener un corazón agradecido como es el corazón que tuvo este samaritano, que al ver que había pasado el milagro, se volvió a Jesús y se arrodilló y le pedían gracias, gritando, Señor. Señor, te damos muchas gracias por todo esto. Te pedimos que sigas obrando en el corazón de los chicos y de todas las personas que escuchen este mensaje. Te agradecemos por todo lo que nos das, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y bien, ahora vamos a pasar al texto con Lucas Ramírez. Bien, ¿se me escucha? ¿Se escucha bien, no? Oye. Bien, como decía Tommy, vamos a compartir el texto que se tiene que aprender para la semana que viene. Ahí está. ¿Se ve, no? Sí. Joya. Bien. El texto para la semana que viene es este de acá, Salmos 50, 23. Dice ahí abajo, en letrita media chiquita, dice NBI. Esa es la versión que, bueno, la que tienen que aprenderse. Es otra versión que las que tenemos siempre en nuestras Biblias. O sea, si ustedes van a buscar el libro, este versículo en la Biblia que tengan ustedes, quizás no se lea de la misma manera. Así que vamos a aprenderla en esta versión, ¿sí? Dice, quien me ofrece su gratitud, me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación, ¿sí? Se puede dividir en dos partes este versículo, ¿no? Porque empieza diciendo quien me ofrece su gratitud me honra. Y como decía Tommy en esta tarde, ofrecerle esta gratitud que Dios se merece es algo que realmente lo va a honrar a Él, ¿sí? Como decía él, podemos ser agradecidos por un montón de cosas. Realmente el Señor nos ha regalado tantas cosas en nuestras vidas que son muchísimas, ¿sí? Y a veces que no nos damos cuenta de eso y muchas veces le decimos, gracias Dios por todo, ¿no? Muchas veces le decimos, bueno Dios, te agradezco por todo y terminamos la oración, ¿sí? Y qué bueno, chicos, que sería que en esta tarde pensemos en algo en específico por a qué agradecer, ¿sí? Por lo general
cuando empezamos nuestro día, es muy bueno que agradezcamos a Dios por un día más de vida que nos regala. Es muy bueno que agradezcamos a Dios por el descanso que pudimos tener, ¿sí? Porque pudimos dormir bien, porque no nos pasó nada cuando dormíamos, y cuántas cosas más, ¿sí? Después el desayuno, cuando empezamos nuestro día, que después empezamos a comer, después tenemos nuestro almuerzo, agradecer por el almuerzo que nos da el Señor, la comida que siempre nos bendice, que nunca nos hace faltar, ¿sí? Y por tantas cosas más, y en primer lugar, como decía Tommy, por la salvación que nos regaló, ¿sí? Y que pensemos en esto, ¿sí? Que Él nos regaló esa salvación tan grande que por nuestros méritos no podíamos haberlo obtenido, ¿sí? Luego dice el versículo, al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. ¿Y qué es enmendar? ¿Sí? Recién estaba buscando el significado de esa palabra, y dice que es corregir o arreglar un error, ¿sí? Entonces, el que arregla o el que corrige su conducta, dice el Señor que nos mostrará su salvación, ¿sí? Nos mostrará ese propósito que tiene para nosotros. Así que chicos, que este versículo lo podamos aprender y lo podamos poner en práctica, ¿sí? Que es lo primero que tenemos que hacer, poner en práctica todos los versículos que hemos aprendido todo este tiempo y meditar en ellos durante la semana, ¿sí? Así que chicos, este versículo se los dejamos para que lo puedan aprender para la próxima semana. Obviamente lo vamos a mandar por WhatsApp y todo eso, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Así que bueno, lo leemos de vuelta. Dice Salmos 50:23, quien me ofrece su gratitud, me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Salmos 50:23, ¿sí? Así que chicos, seguimos con los juegos. No seguimos con los juegos, perdón. Seguimos con Miri, que va a tomar el texto, ¿sí? Así que Miri, te dejamos para que tome los textos.